Hola, hoy nos encontramos en nuestra última sesión. Hemos estado en 9 sesiones hablando sobre este tema de fortalecimiento de habilidades sociales y el día de hoy vamos a hacer un recorderis, un resumen de todo lo que hemos visto en estas 9 sesiones. Bueno, en la primera sesión hablamos sobre la inteligencia emocional. ¿Qué era la inteligencia emocional? Ese término que hemos estado escuchando tanto estos últimos años y pues que de pronto algunas personas no lo conocían o que sabían qué es, pero no nos habíamos percatado si teníamos una alta inteligencia emocional o si más bien teníamos que trabajarla un poquito más. Entonces, de inteligencia emocional hablamos un poco sobre todo esto que tiene que ver con las emociones. Entonces, lo primero es que seamos conscientes de ellas, que podamos regularlas y poder actuar conforme a ellas, pero de manera adecuada. Entonces, si tengo tristeza, ¿cómo actúo con esa tristeza? Si tengo felicidad, ¿cómo actúo con esa felicidad? Y que ninguna emoción pues se desborde porque habíamos hablado que todos los excesos son malos, entonces que no se desborde ni siquiera la felicidad y pues tampoco la tristeza o la ira y este tipo de emociones. Hablamos un poco también cuando hablábamos de inteligencia emocional sobre la empatía, entonces no es solamente que yo pueda ser consciente de mis emociones, sino reconocer las emociones de la otra persona y poder ponerme en su lugar para imaginarme qué podría estar sintiendo o cómo me gustaría a mí que me ayudaran en un momento de esos. Hablamos también de la motivación y cómo muchas veces, la mayoría de veces en nuestra vida, las decisiones que tomamos están guiadas por emociones. Entonces, cómo también usar esas emociones de manera estratégica y de manera que nos beneficie a nosotros para tener una adecuada desempeño en todas las metas que nos pongamos. Y hablamos sobre habilidades sociales, entonces decíamos cómo todas estas emociones tienen que ver con la forma en la que yo me comunico con las otras personas y que sea pues una comunicación efectiva, una comunicación asertiva con los otros, donde siempre tienen que ver mis emociones y las de la otra persona. En esa primera sesión dejamos de tareita hacer este test que nos decía como cuánto era nuestro nivel de inteligencia emocional. Entonces, si hasta el momento no lo han hecho, sería ideal que lo hicieran. Son 10 preguntitas muy cortas y simplemente tienen que responder con sí o no, sí, poco o no. Y al final les explico aquí en esta diapositiva cómo sumar los puntos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Si tiene entre 8 y 10 respuestas que dijo que sí, pues entonces tiene una inteligencia emocional alta, o sea, estamos súper bien. Si tiene entre 5 y 7, está ahí más o menos, se puede trabajar. Y si tiene menos de 5, definitivamente la inteligencia emocional está muy bajita, entonces debemos trabajarla mucho más. El hecho de que esté bajita no significa que sea malo, significa que tal vez en nuestra familia, en nuestra crianza, en el entorno en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos, pues no nos ha ayudado tanto para desarrollar esta inteligencia emocional, pero es algo que se aprende. ¿Listo? Nosotros hablábamos que todas estas habilidades para la vida se pueden ir aprendiendo, uno no nace con ellas o simplemente se aprenden en la niñez y ya, sino que se pueden ir aprendiendo durante toda la vida y así pues mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y todo esto. Y decíamos en ese momento, pues algunos pasos que debíamos seguir como para fortalecer o para desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces, lo primero era que debíamos estar muy, muy atentos, prestar mucha atención a nuestras emociones. ¿Listo? Entonces, una recomendación que yo les daba era que si podían, tuvieran como un diario de emociones donde apuntaran cómo se estaban sintiendo todos los días. ¿Por qué esto es importante? Porque si, por ejemplo, yo llevo una semana en la que me está yendo muy mal en el trabajo, estoy teniendo muchas discusiones con mis compañeros, con los clientes, como que simplemente esa semana me siento súper irritable, que no quiero que nadie me hable y estoy respondiendo, como decimos nosotros, con 2 piedras en la mano a todo lo que me dicen, pues entonces yo tengo que entrar a analizar, bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿Hace cuánto me estoy sintiendo así? ¿Por qué? Porque todo eso tiene una emoción detrás que puede que en el momento, si pensamos en esa situación que les estoy planteando, pues podría ser que uno dice, no, pues es que estoy enojado, pero en realidad
la emoción que hay atrás es que estoy enojada o tal vez es que estoy preocupado por algo, estoy triste por algo, qué es lo que hay detrás. Entonces es muy importante que estemos muy, muy atentos a nuestras emociones para ver qué es eso que de verdad nos está afectando. Segundo punto sería aprender a manejar nuestras emociones. ¿Cómo las aprendemos a manejar? Primero, conociéndolas. Segundo, conociéndonos a nosotros, sabiendo, bueno, cuando yo estoy feliz suelo hacer esto, me suelo comportar de esta manera. Cuando yo estoy triste, me comporto de esta manera o me aíslo y no quiero hablar con nadie. O por el contrario, quiero hablar con todo el mundo y contarle mis problemas. ¿Qué hago en cada una de esas situaciones en las que estoy con alguna emoción muy fuerte? Para así poder ver cuál es mi punto de partida y cómo las voy a aprender a manejar. Y manejarlas no es más que aceptarlas y conocer cómo yo reacciono ante ellas. Entonces, si yo ya sé que a mí me da rabia y yo cuando tengo rabia, mejor dicho, quiero pelear con todo el mundo, le quiero pegar a las cosas o bueno, cualquier ejemplo que se les ocurra, como yo ya conozco eso, pues entonces la próxima vez que yo me acerque a una situación que yo sepa que me va a dar rabia, pues entonces antes de reaccionar así, antes de ir a golpear algo, antes de ir a pelear con alguien, yo mismo me puedo calmar, me puedo controlar y decir, bueno, no voy a llegar hasta ese punto. Y pues definitivamente si ya son emociones muy, muy fuertes que no podemos manejar, pues entonces habíamos hablado de la importancia de pedir ayuda. Pero aquí, antes de pedir ayuda, digamos que podemos intentar hacerlo nosotros solitos y es conociéndonos muy bien, conociendo esas emociones, entonces paso número uno, y viendo cómo actúo ante ellas. El tercer punto, expresar cómo me siento, porque si yo no expreso cómo me siento, todas esas emociones se van guardando y guardando y al final es que yo voy a terminar como explotando y tal vez con la persona equivocada, con la persona que no es, con la persona que no tiene la culpa de lo que me está pasando. Entonces, muy importante, si yo tengo tristeza y se relaciona con una persona, pues entonces expresárselo a esa persona, pues sí es posible. O si yo no tengo la posibilidad de hablarlo con esa persona, entonces existen otros métodos. Existe, por ejemplo, el método de escribir todo lo que uno siente. Y así tú sacas tus emociones, las estás expresando porque las estás poniendo en un papel, las estás sacando de tu cabeza. Y así digamos que primero no te van a estar molestando tanto, molestando como rondando en la cabeza todo el tiempo. Y segundo, no te vas a ir cargando hasta que ya no lo puedas controlar más. En el punto número 4 tenemos asumir responsabilidad por nuestros actos. Entonces tiene que ver con esto que yo les decía de cuando reaccionamos mal a las emociones que estamos sintiendo. Entonces si yo tengo mucha rabia ese día y yo trato mal a la gente, pues entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad y si hubo algún problema, si tengo que pedirle perdón a alguien por la forma en que lo traté, pues hacerlo, porque sé que en ese momento no fui inteligente emocionalmente, no actué de la manera correcta y pues tengo que disculparme con esa persona. Pero muy importante que ese perdón y esa capacidad de aceptar cuando nos equivocamos no es solamente pedírselo a la otra persona, sino también nosotros mismos cómo nos perdonamos y aceptamos que a veces nos equivocamos, que a veces no actuamos como debe ser. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo tuve una discusión con alguien porque yo ese día estaba súper irritable y la persona me perdona, pero yo me quedo cargada con eso, como no, es que soy muy mala persona, ¿cómo lo voy a tratar así? No, también es parte de la inteligencia emocional aceptar nuestras emociones, aceptar que nos equivocamos y poder perdonarnos a nosotros mismos. Y el último paso que hemos hablado de cómo fortalecer esta inteligencia emocional, pues era preguntándole a otra persona. Porque listo, ya hicimos el test, pero el test depende de nuestras respuestas, de lo que nosotros hayamos querido responder. Entonces, sí es confiable porque la idea es que nosotros mismos no nos digamos mentiras, pero es mucho más confiable o es mucho más certero lo que nos diga otra persona ajena pues a nosotros, que nos diga, no, es que mira que a veces cuando estás enojado reaccionas así o actúas de esta manera, y así uno se da cuenta como, ah, bueno, no estoy tan bien como yo pensaba, o por el contrario, no estoy tan mal, porque a veces nos cuesta tanto reconocer cosas buenas como las malas. Entonces, a veces solemos ver mucho más nuestros errores que las cosas buenas. Pero igual nos cuesta ver las cosas en nosotros mismos, es mucho más fácil verlos en el otro.
Entonces, si otra persona viene y me dice, no, mira que me parece que tú reaccionas súper bien, tú manejas muy bien esta situación, pues a mí eso me va a ayudar y tal vez yo pensaba que lo hacía súper mal. Entonces, es escuchar a la otra persona, a ver también cómo nos puede ayudar. Y súper importante que tengamos en cuenta que ninguna emoción es negativa. Entonces, no se trata de negar las emociones, ni siquiera la tristeza, la rabia, nada de esas emociones que a veces vemos como malas, se deben negar, sino que aceptarlas porque sabemos que no es malo sentir rabia, no es malo sentir tristeza, no es malo sentir miedo, simplemente lo que puede llegar a ser malo, cómo las expreso y cómo las gestiono. Pero si estamos en este camino, que yo sé que ustedes van a empezar desde, me imagino que desde la primera sesión, pero si no desde hoy, a aprender a regular esas emociones, pues entonces no tiene por qué ser malo sentir una emoción de estas. Después, en la siguiente sesión, hablamos de comunicación efectiva, cómo esta comunicación eh, lograba ser efectiva cuando el mensaje que yo quería dar era el mensaje exacto que le llegaba a la otra persona, que no había lugar a interpretaciones de ella o a que no, yo dije esto, pero quise decir esto, es que tú me entendiste mal. ¿Listo? Es el mensaje que yo envío, el mismo que la persona recibe. Y hablábamos de algunas técnicas de comunicación efectiva. Entonces, en primer lugar, la escucha activa, que es cuando alguien esté tratando de hablar conmigo, pues yo tener la disposición de escucharlo y no solamente como que sí, te estoy escuchando, pero en realidad me entra por aquí, me sale por acá, no, sino estoy concentrada en ti y quiero entender lo que me estás diciendo. Es saber escuchar, saber interpretar lo que me está diciendo y que la persona vea que me interesa lo que ella me está diciendo. Y eso, pues hablábamos de que no es solamente lo que yo le diga, sino mi lenguaje corporal. Entonces, si la persona me está hablando, pues como yo no estoy mirando para otro lado, estoy así con los brazos cruzados, como que no me importa, sino que estoy mostrándole también con mi cuerpo que sí me interesa. Y hablamos de otras técnicas, pues como de un paso a paso de lo que deberíamos hacer para tener una comunicación efectiva. Lo primero era ser claro, listo, entonces, o sea, si yo tengo un problema por este tema, pues entonces ir a este tema y hablar sobre eso, no desviarme. Si es con una persona, hablarlo directamente con esa persona, o sea, hacer claro que mi mensaje sea muy claro, no ponerme a dar vueltas y hablarle de otras cosas que no tienen que ver con lo que me causa conflicto en ese momento. El número dos, pues es directo al grano, entonces se relaciona mucho con ser claro, que mi mensaje sea exactamente lo que yo necesito decir, que le quede a la persona muy claro lo que me está causando conflicto, o simplemente lo que quiero decir no tiene que ser siempre algo malo, y no desviarme, no decir, ay, aprovechando que estamos hablando de eso, entonces pasó esta cosa y pasó esta otra, no. Si yo quiero que de verdad la persona me entienda completamente todo y que si es un problema entonces se solucione y si no es un problema entonces la persona me entienda, pues debo ir directo a lo que es. Listo, saltándonos todos los demás pasos. Lo tercero, ser concreto. Listo, no alargar la conversación más de lo debido, ser concreto. Mira, tengo que decir algo sobre esto y hablamos de ese punto y listo. Ser correcto también, entonces no ser grosero con la otra persona, estar pues también atento a sus respuestas, a lo que ella me quiere decir, no interrumpirlo si me está hablando, ¿listo? De eso se trata, ser correcto. Transmitir el mensaje sin ocultar información. Entonces, si yo oculto información, esto puede generar un problema después. Y eso también se relaciona con ser claro y con ser correcto. Yo no debo ocultar información cuando estoy dando un mensaje muy importante porque primero puede prestarse para situaciones en el futuro. Y segundo, porque pueden quedar cositas ahí guardadas que eso hizo que la persona no me entendiera el mensaje correcto. Entonces, siempre, pues, tratar de hablar correctamente y con la verdad. Y por último, también respetar las necesidades de los demás. Entonces, escucharlos. Si yo le estoy pidiendo que solucionemos un problema, yo no puedo esperar que ella me diga todo que sí. Ah, listo, sí, todo como a ti te convenga. No, también debo escuchar las necesidades de esa otra persona a ver, pues, qué es lo que ella me quiere decir. Después estuvimos hablando sobre el manejo de las tensiones y del estrés, que dijimos que era algo que nos podía pasar a todos en el día a día, distintos niveles de tensión, distintos niveles de estrés.
hablamos un poco de las consecuencias negativas de un estrés prolongado, que pues decíamos que dolor de cabeza era como el síntoma más clásico, dolores musculares en la espalda, hasta pues ya enfermedades que podían agravarse un poco más a causa del estrés. Decíamos que la estrategia, digamos, la primera estrategia que debíamos llevar a cabo era esta del para, que era parar un segundo, tomarnos una pausa, atender a la respiración. Decíamos que la respiración era lo más importante, lo primordial que debíamos hacer en situaciones de estrés o de tensión, porque eso nos ayuda pues a relajarnos, a reconocer cuál es esa emoción que hay detrás, o sea, no es simplemente el estrés, sino lo que hay detrás. Entonces, ese estrés pero con tristeza, ese estrés con preocupación, ese estrés con rabia, ese estrés con miedo, esto es ver qué es lo que hay detrás y actuar pues en conciencia. Entonces, siendo gentiles no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos, con la situación, permitiéndonos calmarnos antes de tomar decisiones. Y dejábamos unas técnicas que eran pues muy fáciles de practicar en el día a día. Yo los invitaba a que lo primero que hicieran pues lo practicaran antes en sus casas, en un lugar más relajado, tranquilo, para que se las aprendieran, vieran cómo se hacían adecuadamente y ya después las podían empezar a practicar en cualquier momento del día, en el lugar en el que estuvieran, pues incluido el trabajo, donde se sintieran en una situación de estrés alta. Entonces hablábamos de la técnica de la respiración profunda, que era simplemente inhalar el aire contando hasta 4, mantenerlo dentro de nosotros también contando hasta 4, y luego soltar el aire por la boca mientras cuento hasta 8. Entonces 4, 4, 8. Y repetirlo las veces que creamos necesarias para calmarnos en un momento de estos y no reaccionar pues negativamente. Y la otra técnica era la respiración matutina, que la idea era que la hicieran por la mañana apenas se levantaran para de pronto relajar un poco los músculos, aliviar toda esta tensión, toda esta rigidez que hay en los músculos cuando nos despertamos y estamos así estresados, tensionados, como por cosas de muchos días atrás. Después hablamos sobre las competencias de un líder, hablamos sobre el liderazgo y decíamos que los 3 puntos principales que debe, como las tareas principales que debe cumplir un líder son conseguir objetivos, ¿listo? Plantearse objetivos con el grupo y llegar a esos objetivos, hacer equipo, es decir, que el grupo no sea simplemente un grupo de trabajo y cada uno trabaje por su parte, sino que en realidad sea un equipo que pueda trabajar en conjunto, que se lleven bien. Hablamos como de casi ser una familia para poder comprendernos, no solamente desde el trabajo, sino también conocernos como personas que trabajan juntas. Y por último, el desarrollo de los colaboradores. Entonces, que este líder se debía preocupar por el desarrollo de cada uno de sus colaboradores, que no simplemente respondieran bien a las tareas, sino como yo como líder podía hacer que cada día las personas que trabajan conmigo pues sean mejores. Entonces, hablamos de toda la parte académica, se pueden capacitaciones, o simplemente aspectos o cosas en las que yo les pueda ayudar para que sean todos los días mejores profesionales y mejores personas. Algunas características de los líderes que vimos en esa sesión era que tenían una muy buena comunicación, entonces aquí vamos eh, como juntando mucho con las sesiones anteriores, que tenga una adecuada comunicación, una comunicación efectiva, que lo que el líder quiere decir, todo el grupo lo entienda y no sea que cada persona del grupo entienda algo distinto, que son muy creativos y esta creatividad va más hacia la resolución de conflictos, de cómo si algo no sale como yo lo tenía planeado, entonces tengo otra solución, otra opción diferente de actuar. Que tenían muchísima inteligencia emocional y empatía con el otro, entonces eran capaces de ponerse en los zapatos de las demás personas del grupo de trabajo y ayudarlos en momentos en que lo necesitaban. Tenían un alto grado de compromiso, tanto con las personas del equipo como con las tareas que se deben cumplir con los objetivos. Una alta capacidad de trabajo en equipo, una alta capacidad de gestión, es decir, de resolver lo que suceda en el día a día, resiliencia y adaptación, entonces cuando las cosas no salen bien, cómo
nos reponemos a esos errores, cómo nos adaptamos a los cambios. Y sin duda alguna lo más importante de un líder es que sea una figura referente, un modelo a seguir para las demás personas que trabajan con él. Esta es la característica principal y primordial de un líder. Y siguiendo con el tema del liderazgo, hablábamos del liderazgo en mujeres y en jóvenes, que tal vez es un tema que todavía sigue siendo controversial, que causa conflicto, que las mujeres sean los líderes de los equipos, que las mujeres tengan puestos de autoridad, y también cuando encontramos personas jóvenes, porque se suele pensar que no tienen la experiencia necesaria, la experticia necesaria para guiar o para liderar un equipo o un trabajo. Decíamos que sí o sí se necesitaban más mujeres en puestos de liderazgo y que no era simplemente ser gerente, ser administradora, ¿no? Sino que hay distintos lugares y distintos trabajos donde yo puedo potenciar mis capacidades de liderazgo. ¿Y por qué era necesario el liderazgo femenino? Porque se han hecho muchas investigaciones y se han observado muchas empresas donde hay líderes mujeres y se ha visto que primero hay una mejora en el trabajo del equipo, ¿listo? Entonces, en equipo empiezan a trabajar mejor cuando la líder es una mujer. Se mejora mucho la comunicación, entonces parece ser que para las mujeres se nos es mucho más fácil comunicar los conflictos que haya, comunicar las ideas, tenemos una mejor forma de comunicarnos que comparado con un liderazgo tradicional que es pues más masculino. También se ha visto en estas empresas que tienen un mejor resultado financiero cuando la líder es una mujer, que se aportan nuevos puntos de vista y perspectivas, entonces también las mujeres estamos más abiertas a recibir ideas nuevas y adoptarlas en nuestro plan de trabajo. Y que algo muy importante es que las mujeres ofrecen una mejor mentorización, es decir, que se nos es más fácil explicarle a una persona nueva, a una persona que acaba de llegar al equipo, cómo funcionan las cosas y pues explicarle el paso a paso o enseñarle lo que necesita saber para trabajar en ese área. Y cuando se habla de los jóvenes, pues muchas veces hay cierto temor porque los jóvenes se ven de pronto amenazados por las personas mayores, o no, es que van a creer que yo no sé, entonces como que no proyectan esa autoridad que tienen. Algunos consejos que dábamos para proyectar autoridad, y esto no solamente es para los jóvenes, sino que aplica para todos, es primero la consistencia, es enfocarnos en lo que sabemos hacer, en lo que yo sé que hago bien. No ponerme a inventar y querer acaparar todo, sino que si yo sé que yo me desempeño bien en este punto, en esta tarea, pues entonces enfocarme en eso para poderle mostrar a las demás personas que soy muy bueno en esta tarea. Hablábamos de la primera impresión, que cuenta muchísimo, entonces, ¿cuál es esa impresión y qué es lo que yo quiero que esas personas noten en mí? Y eso pues también tiene que ver con mi apariencia, con la forma en la que hablo, con la forma en la que me dirijo a las demás personas, todos estos aspectos. Conocernos y valorarnos, nuevamente el tema del autoconocimiento, vean lo importante que es el autoconocimiento en todo lo que hemos hablado en estas sesiones, en inteligencia emocional, en liderazgo, en comunicación efectiva, en todo es necesario que nosotros nos conozcamos. Entonces, la primera tarea que ustedes se deben quedar cuando terminemos pues estas sesiones. Conocernos entonces y valorarnos, valorar todos esos aspectos positivos de mí, que a veces cuesta verlos, pero debemos encontrarlos. Y valorar también algunas cosas que no son tan positivas, pero que podemos irlas mejorando. Quién soy y cómo quiero ser recordado también tiene que ver mucho con la primera impresión y con conocernos. Entonces, ¿qué quiero yo marcar la diferencia en ese grupo? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Qué huella quiero dejar en esas personas con las que voy a trabajar? Pero para eso tengo que saber yo quién soy como persona, quién soy como trabajador, qué puedo aportar. El autocuidado, que también es muy importante, y esto hace parte pues de la apariencia personal, de cómo me veo, de cómo esas personas que están a mi alrededor ven que yo me preocupo por mí mismo y asimismo me puedo preocupar por las otras personas. Entonces es muy importante que no nos descuidemos, y además que una tarea, un rol de liderazgo pues requiere mucho trabajo, mucho más trabajo que otras áreas. Entonces es importante que en ese rol no nos descuidemos a nosotros mismos. Suele haber pues esta amenaza de las personas mayores, como que ellos se sienten amenazados también
porque creen que una persona joven pues no puede tener la misma experiencia que ellos, entonces surge como estos conflictos. Y aquí les decía que algo que pueden hacer y lo que deberíamos hacer es reconocerles a estas personas mayores su experticia, su conocimiento, sí, pero no dejar que eso nos opaque o nos haga sentir menos. Simplemente es, sí, usted conoce mucho sobre este tema, quisiera que me ayudara, quisiera que me explicara algunas cosas, pero también hacerle saber que tú tienes mucho conocimiento sobre ese área. Y sobre todo liderar con el ejemplo. Hablábamos que la característica principal de un líder, sea hombre, mujer, sea joven, sea una persona mayor, es ser un referente para las otras personas. Entonces, ¿cómo yo lidero? Con el ejemplo. Como lo que yo espero que las personas de mi equipo de trabajo hagan, pues yo también lo hago. Y no solamente espero que ellos lo hagan, pero yo me comporto de forma completamente contraria. Y la actividad que dejamos para ese día y que es la más importante, yo creo que todas las actividades, es este árbol porque es el árbol del autoconocimiento. Entonces, este es un primer paso que podemos dar para empezar a conocernos a nosotros mismos y poderle dar importancia a todo lo que hemos hablado que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, que aquí vamos a poner las cosas bonitas que les puedo dar a los demás, mis logros, cosas que también tengo que mejorar, mis sueños, mis objetivos, qué cosas tengo como de fortaleza o de apoyos, cuáles son las personas más importantes para mí, cuáles son mis principios, mis valores, mis cualidades más positivas. Todo esto hace parte de conocernos a nosotros mismos. Entonces, esta es la tarea más importante. Si no la han hecho, este es el momento perfecto para que lo hagan. Después estuvimos hablando sobre resolución de conflictos y hablábamos que los conflictos no son solamente cosas negativas, sino simplemente que hay dos personas que tienen puntos de vista distintos y tienen que llegar a un acuerdo. ¿Cómo se resolvían esos conflictos? En 5 pasos, bueno, 5 consejos que nos podían servir. Primero, tener muy claro el problema. Entonces, cuando yo me decido a hablar con esta persona de, mira, es que está pasando esta situación, yo no puedo ir como, ay, no, es que yo te iba a decir, pues relacionado con esto, no, y es que también está este otro tema, no, tener muy claro si hay un problema, si hay una situación que resolver, cuál es. Pues puntualmente es esta. Después, mostrar apertura también a lo que esta persona me quiera decir, porque tal vez yo tengo una idea en mi cabeza de cómo se puede resolver, pero a esa persona esa idea tal vez no le beneficia tanto o no le interesa, entonces no le va a gustar. Entonces, mostrarme también abierta a escuchar las otras ideas de las demás personas. Y aquí está el tercer punto, no descalificar ideas. Puede que a mí la idea que ya esté planteando pues no me parezca la más correcta, pero entonces la idea no es decirle, no, es que qué idea tan mala, eso no nos va a servir, eso solamente te beneficia a vos, no, horrible, no, sino decirle, bueno, podemos llegar a un acuerdo, mira, pues entonces de tu idea me gusta esto, de mi idea me gusta esto, miremos cómo lo podemos arreglar. Hablar claramente, es muy importante que en este tema de resolución de conflictos esté muy presente la comunicación efectiva, entonces vean cómo cada tema que hemos visto no es un tema aislado, sino que nos sirve para las demás cosas. En la resolución de conflictos, lo más importante es la comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación efectiva. Y otro tip que dábamos era elegir un lugar neutro para tener esa discusión, esa charla, ese momento de resolución de conflicto. Neutro se refiere a que pues no sea un lugar en el que una de las dos personas tenga más ventaja que la otra o que hayan otras personas que lo puedan atacar, que se puedan unir al conflicto, o que sea un lugar que de pronto no tenga las condiciones adecuadas para hablar, entonces ustedes se vayan a distraer, o no se escuchen, o haya como, como ese momento de distracción que no permita que todo se hable adecuadamente. Y planteábamos un ejemplo súper claro de cómo la comunicación era clave en este momento y era la técnica del sándwich. Entonces, cuando yo fuera a resolver un conflicto, cuando yo fuera a hablar con alguien, primero dijera algo positivo, luego algo negativo y luego por último otra cosa negativa. Y así, otra cosa positiva. Y así, digamos que lo negativo que yo tengo que decir, lo que tal vez a esa persona no le va a gustar mucho,
se quede en la mitad de dos cosas positivas. Entonces yo empiezo diciéndole algo muy bueno, como mira, es que me gusta cómo haces tu trabajo, me gusta esto, eres muy buena en esto, y ya de una como que le cambio el chip a la persona y ya no está a la defensiva. Entonces, ok, la voy a escuchar a ver qué me va a decir. Y luego yo le digo, pero no me gusta esto, no sé qué, entonces quería ver qué podíamos hacer, bla, 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 y termino otra vez con algo positivo. Ese positivo puede ser un halago a su trabajo, a su personalidad, a cualquier cosa, pero que haga que la persona no esté a la defensiva con nosotros, no nos responda de manera negativa, sino que esté más abierta también a escucharnos. Entonces, esta es la técnica del sándwich que la deberíamos estar usando pues en la resolución de todos nuestros conflictos, porque recuerden que conflictos tenemos todo el tiempo, pero no todos son problemáticos, no todos son malos. En estas últimas sesiones hablamos de autoconocimiento y autocuidado, que nuevamente el autoconocimiento, y decíamos que habían 5 autos como principales o más importantes, que eran el autoconocimiento, el autoestima, la autorregulación, el autocuidado y la automotivación. Y como todo esto era lo que diariamente pues me estaba como guiando mi vida. Cuando hablamos de autocuidado decíamos que hay 4 tipos de autocuidado y por ende hay 4 aspectos en los que yo puedo impactar mi vida. Entonces yo me puedo cuidar físicamente, me puedo cuidar mentalmente, socialmente y emocionalmente. Y cuando hablamos de emocionalmente nos referimos a inteligencia emocional. En cada uno de estos les dejé ideas de cosas de autocuidado que podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en autocuidado físico está la parte de hacer ejercicio o de alimentarnos adecuadamente. En autocuidado mental, entonces, cómo yo gestiono todas estas cosas que pasan en mi mente. Pero también está cómo yo cuido mi mente del envejecimiento prematuro. Entonces, ¿qué cosas hago para estar más vital mentalmente, para darle más energía a mi cerebro? En lo social, pues sin duda hablábamos de que el ser humano es un ser por naturaleza que está en contacto siempre con más personas. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer para fortalecerme mi autocuidado en la parte social? Compartir más con mis amigos, compartir con mi familia, ver qué actividades me gustan, cómo me siento bien, estar en otros grupos que me hagan sentir como parte de algo, que me hagan sentir bien. Y lo emocional, pues cómo yo cuido todas esas emociones. Luego hablábamos sobre los estilos de vida y trabajo saludable, que decíamos que hay muchos tipos de autocuidado cuando hablamos de un estilo de vida saludable. Entonces hablábamos de la alimentación adecuada, que se trata de no excedernos en nada, ni siquiera, eh, por ejemplo, el agua en exceso también puede ser perjudicial para la salud. Entonces, nada, absolutamente nada en exceso es positivo para nosotros. Entonces, alimentarnos bien sin dejar de consumir, por ejemplo, la sal, sino que moderarla un poquito, que sabemos que las grasas también las necesitamos, pero no exagerar en el consumo, que comer de todos los grupos de alimentos, no excluir ninguno, no exagerar con los azúcares tampoco, etcétera, etcétera. La actividad física, que dábamos unos tips como de cuánto tiempo al día debíamos hacer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos recomendaba 30 minutos al día para las personas hasta los 60 años, de los adultos de 18 a 60 años. Y ya después de los 60, entonces un poquito menos de tiempo, pero la idea es que nos movamos mínimo 3 veces a la semana. La actividad física que ustedes quieran, hablábamos que incluso caminar nos servía, salir a montar bicicleta, así sea en el desplazamiento al trabajo, me sirve como una actividad física si la hago media hora. Hablábamos del consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo, de cómo el exceso puede ser tan perjudicial para la salud, entonces evitar al máximo el consumo de estas sustancias. Sobre la salud bucal, la importancia de un buen cepillado de dientes, que decíamos que mínimo 2 veces al día y que tiene que durar mínimo 2 minutos cada uno de los cepillados. De la salud sexual, que hablamos un poquito de todos nuestros derechos y deberes también sexuales y reproductivos. Entonces,
el derecho a usar anticonceptivos, el derecho a recibir información, el derecho a decidir cuándo y cómo quiero tener las relaciones sexuales y todo esto. Y sobre salud mental, que es básicamente lo que hemos estado haciendo durante todas estas sesiones, cómo fortalecemos todas esas herramientas mentales que nos ayudan a tener una vida más plena y más saludable. También cuando hablábamos de estilo de vida y trabajo saludable, hablábamos de cómo cuidar nuestro trabajo y cómo cuidarnos a nosotros mismos en nuestro trabajo. Entonces decíamos que sí hay muchas situaciones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de la plaza de mercado, entonces decimos, bueno, puede que haya una mala administración de los residuos, del tema de las basuras, que eso no depende de nosotros como trabajadores. Puede que haya pues una mala administración desde arriba, que hay aguas estancadas y mal manejo también de las aguas, no depende de nosotros, que las jornadas de salud no se hacen pues tan seguido, no tenemos ese apoyo, pues tampoco depende de nosotros. Entonces, como todas estas cosas que no dependen de nosotros, listo, nos pueden estar afectando, pero hay otras cosas que sí nosotros podemos hacer por nosotros mismos y por nuestra salud en el trabajo. Entonces, mantener mi puesto limpio, sí hay algunos problemas, pero ¿cómo si la administración de las basuras está mal? ¿Qué puedo hacer yo desde mi puesto como trabajadora? ¿Qué puedo hacer con las basuras? Entonces, yo desecharlas adecuadamente, yo mantenerlas lejos de mis alimentos que estoy vendiendo. ¿Cómo evito la contaminación cruzada? Entonces, si manejo alimentos crudos, pero también alimentos listos para el consumo, como las frutas, cómo los mantengo alejados, cuidados de los animales, cuidados que de pronto los líquidos que pueden soltar estos alimentos crudos no vayan a caer encima de las frutas, todo esto sí depende de mí. El cuidado de las manos que puede tener tanto que ver con las enfermedades, entonces cómo mantengo el lavado de manos continuo y si estoy manipulando alimentos, entonces ya no he lavado solo de manos, sino hasta acá. ¿Listo? Esas son acciones que sí dependen de mí. Las demás no dependen de mí y sí debemos seguir luchando y hablando pues con la administración, con los altos mandos, para que estas cosas sí lleguen a funcionar de manera adecuada, pero mientras tanto nosotros podemos hacer algunas tareas. Importante también que cuando haya este tipo de capacitaciones o de campañas de salud, de promoción y prevención, pues nosotros estemos también atentos a asistir, a participar, porque es para nuestro bien. Entonces hablábamos de las campañas de vacunación o de las campañas de controles médicos, del control que debe ser cada 6 meses, cada año, cada 2 años, y también este tipo de escenarios como de capacitaciones como lo que estamos realizando aquí, pues estar abiertos también a recibir la información que se nos está dando porque sin duda es un beneficio para nosotros, para nuestra vida y para nuestro trabajo. Y por último, hablábamos del plan de vida, de nuestro proyecto de vida, que siempre nos imaginamos que ese proyecto de vida pues debe estar planeado desde que somos pequeños, desde que somos jóvenes, pero en realidad en cualquier punto de nuestra vida, en cualquier edad que tengamos, nos podemos planear metas y planes a futuro. Entonces, cuando hablábamos de este proyecto de vida, decíamos que tenía como 5 puntos muy importantes. Primero, las metas, esos planes que nosotros nos planteamos a futuro, que deben ser objetivos que me cueste, listo, que me hagan esforzarme, pero que sean posibles de lograr, que no sea una meta que definitivamente para mí es imposible porque no tengo ninguna herramienta para llegar allá o no tengo ningún apoyo. Y hablábamos que aquí también para la definición de esas metas, pues era muy importante el entorno en el que nosotros estábamos rodeados. Entonces, si nosotros familia o no lo teníamos, o si tenemos un grupo de apoyo aparte a la familia y cómo todo eso también influye en las metas que yo misma me propongo. Las acciones que hacemos, entonces, que son cada uno de esos pasos pequeños que damos para lograr nuestras metas, que yo les decía que no siempre la meta tiene que ser una cosa súper grande, súper exagerada, puede ser metas pequeñas que junticas van formando un proyecto, una meta más grande. Hablábamos de las áreas de responsabilidad, que eran todas estas áreas en las que yo me podía proponer metas. Entonces estaba el área de mi familia, que yo me propongo metas con mi familia, estaba el área
de mi cuidado personal, qué metas tengo en esa área, el área de desarrollo personal, entonces todo lo que tiene que ver con mi crecimiento como profesional, como trabajadora. Hablábamos también de los valores, porque los valores van detrás de nuestras metas. Entonces yo primero tengo que definir qué es lo más importante para mí, qué es lo que a mí más me motiva. Si para mí un valor súper importante es la honestidad, entonces cómo mi trabajo, mis metas y todo lo que yo haga, pues debe ir aunado, conectado con ese valor y con lo que es muy importante para mí. O el ejemplo que yo les ponía de si para mí algo primordial y un principio fundamental para mí era el cuidado del medio ambiente. Entonces, cómo esas metas que yo me proponía, pues debían también ir enfocadas hacia el cuidado del medio ambiente, si ese es un valor que para mí me importa mucho. Y sin duda, pues esto tiene que ver con la coherencia, porque todas mis metas, todos mis planes, todas las acciones que yo emprenda, deben ir conectadas con mis pensamientos y con mis valores. Entonces, volviendo al ejemplo del trabajo con, con el cuidado del medio ambiente, si en mi trabajo yo no cuido el medio ambiente, pues entonces eso va en contravía con uno de mis valores más principales. Y como esto no va a hacer que yo me sienta bien, aunque tenga un buen trabajo, aunque tenga una buena remuneración, pues en el fondo ese proyecto de vida, esa meta que yo tenía de vida, pues no se va a cumplir porque yo no me siento completamente satisfecha porque va en contra de mis valores. Les dejaba también en esa última sesión como el paso a paso de cómo plantearnos un proyecto de vida. Entonces empezábamos desde una lluvia de ideas, poner todo lo que se nos ocurría en un papel, escribir, bueno, yo he soñado con esto, yo he soñado con esto, luego irlo definiendo, ok, esto es de familia, esto es personal, esto es de trabajo, esto es de estudio, esto es de ayudar a los demás, irlas definiendo como en grupos, en estas áreas de responsabilidad. Luego ver cuáles son mis prioridades, cuáles de esas metas son más importantes en este momento y por qué son más importantes. Y así poco a poco ir organizando ese plan de vida. Dejamos el paso a paso, entonces definir la misión, yo qué quiero hacer en esta vida, para qué estoy aquí, la visión, cómo me veo yo en 5 o 10 años, o incluso en un año, un mes. Ustedes mismos se ponen el tiempo. Y así paso a paso pues ir llegando a ese proyecto de vida que no tiene que salir perfecto a la primera vez, nos podemos equivocar muchas veces, podemos cometer muchos errores, pero la idea es que podamos aprender de esos errores y volverlo a intentar una y otra vez. Y este pues ha sido el recorderis de todo lo que vimos alrededor de estas 9 sesiones de desarrollando habilidades para la vida. Espero que todos hayan aprendido muchísimo, espero que haya sido de mucho valor todas estas sesiones y me encantó poderlos acompañar en este espacio.